Buenas tardes. Pues un gusto tenerte por acá y poder pensar los temas a partir de las categorías que nos sugieres. Pues yo me voy a ir de una vez como a la propuesta que haces, las últimas 3 categorías, y pensando en unas políticas que quizás tienen así como a su poster child o a su figura estrella en el tema de las políticas culturales llevadas a cabo en Medellín, Bogotá, con el tema de los parques biblioteca, donde la cultura pues adquiere un carácter estratégico dentro de políticas que administrativamente no son culturales, pero que están generando unos contenidos, que están generando unos símbolos a partir del recurso de la cultura, para proponer unas maneras de salir de políticas que ya no dan más, por ejemplo las políticas de seguridad. Y la cultura se utiliza de varias maneras, creo yo aquí también como adquiere una característica, se sustancializa pues la idea de cultura. Entonces la cultura se propone que puede ayudar a salir del problema de la seguridad, del problema económico, y se convierte entonces pues en un nuevo objeto también de disputa entre políticos, y eso produce unos cambios entre los productores de estos bienes simbólicos que son culturales. Los artistas empiezan a trabajar fuera de los campos típicamente de producción cultural, ¿no? dentro de sus núcleos, y esto adquiere una dimensión mayor, porque digamos estamos hablando de las políticas de las ciudades. Entonces creo me queda más claro cómo analizar estos problemas desde la gubernamentalidad, desde la economía del signo, pero me gustaría, tú que conoces a los actores en el contexto colombiano, cómo es posible analizar esto desde la producción de subjetividades o las subjetividades implicadas en estas disputas. Por ahí iría la pregunta. Perfecto. ¿De a una o...? Sí, así. Miren, pues muchas gracias por tu pregunta, porque me permite entrar en un asunto que me debatía si hablaba de eso o no. En Colombia, este asunto de la cultura como política cultural en general se asocia fácilmente a un nombre, y es Antanas Mockus. Antanas Mockus fue un alcalde en los 90 que explícitamente trabajó su administración en torno a un concepto que se ha hecho bastante emblemático de él y de cosas que él encarna, que es el de cultura ciudadana. Y ahí yo creo que nos permite entender tu pregunta hacia las subjetividades, ¿no? Antanas Mockus hoy tiene una imagen y un recuerdo por parte de bogotanos y de otra gente como personaje excéntrico, pero un personaje que le apostó a la cultura, y la cultura es precisamente algo que trasciende unas esferas concretas y puede hacer parte de una administración de una ciudad tan grande como Bogotá, de 8 millones de habitantes, y que puede tener unos efectos visibles en términos de seguridad con programas muy concretos de los que pudiéramos entrar a hablar en detalle. Entonces, ese es Mockus, eso es cultura ciudadana, y eso es una subjetividad, digamos, de consenso o consentimiento, dependiendo de cómo estemos pensando las categorías, con respecto a lo de cultura. Ahora, con unos colegas hemos trabajado un estudio sobre el asunto, y lo que nos llama la atención es que Mockus es un personaje que le estaba diciendo a los bogotanos: ustedes se portan mal, ustedes son sujetos morales
en falta. Ustedes son sujetos que tienen la culpa por su comportamiento del caos de la ciudad. Es más, se introduce un pánico moral en términos de Bogotá, y él es el salvador del asunto. Entonces, toda una intervención de autoritarismo moral donde se desconocen problemas de clase social, de conflicto. O sea, los conflictos eran malos, porque es que no tener cultura ciudadana generaba entonces conflicto. Entonces, la noción de cultura precisamente produce unas subjetividades donde la gente no problematiza una serie de intervenciones, porque todavía el concepto de cultura está producido desde una aureola de bondad. Nadie, ¿quién está en contra de la cultura? Nadie. Entonces, cultura ciudadana, pues todo el mundo tiene que estar a favor de la cultura ciudadana. Quien no está a favor de la cultura ciudadana es porque no tiene cultura ciudadana. Entonces, lo que yo quisiera demostrar un poquito con este ejemplo es que la noción de cultura, cuando se articula en términos de políticas, produce cosas que son difícilmente cuestionables, porque la cultura es buena. Hay un discurso moralizante alrededor de la cultura. ¿Quién está en contra de la educación? ¿Quién está en contra de la cultura? Nadie. Entonces, ahora, detrás de eso se vienen unas subjetividades que, a mi manera de ver, hay que analizarlas como un efecto de hegemonización, donde es imposible incluso pensar en una discusión con respecto al programa, porque hay tanto consentimiento alrededor de eso, que hay un cerramiento de las subjetividades. Mockus todavía es vendido como ejemplo en América Latina y en Estados Unidos de lo que se llama agentividad cultural y la cultura y tal. Pero cuando uno va a mirar las cosas en detalle, es autoritarismo moral desde un eurocentrismo impresionante y desde un clasismo impresionante, porque el señor es no de cualquier clase social. Entonces, el señor siempre ha andado en carro. Entonces, cultura ciudadana es bien cuando alguien pasa el semáforo en verde. Entonces, hay una lógica que hay que desnaturalizar, pero que es muy difícil porque está planteado en términos de cultura. Ahora, los parques culturales en Medellín también tienen una serie de discusiones, pero ¿quién puede estar en contra de llevarle bibliotecas a los sectores populares? Ahora, miren todo lo que implica llevarles bibliotecas a los sectores populares. ¿O quién está en contra de que los artistas saquen el arte de ciertos escenarios hacia las calles? Porque es que la cultura es buena. Es más, hay un subtexto, y es que la violencia es falta de cultura. Falta de cultura en el sentido de que la gente no tiene nada que hacer, entonces se mata, cosa que empíricamente no es cierto, o que una vez uno es ungido por estos asuntos de la creación, del arte, de la cultura, de la ilustración. O sea, es un proyecto muy ilustración, muy de la ilustración. Entonces ahí sí, y por supuesto que han pasado cosas, pero han pasado cosas porque ahí están los paramilitares también, de lo que no se habla. Y ha pasado cosas porque el país ha cambiado en muchas cosas, y esa ciudad ha cambiado en muchas cosas, por cosas como Uribe, por ejemplo, cosa de lo que no se habla. Entonces vos no puedes descontextuar el parque cultural del contexto en el que ese parque cultural no solamente es pensable, sino de los efectos del mismo en las subjetividades, no solamente de los habitantes de estos barrios populares, sino también en los capitales políticos de los politiqueros. O sea, porque ahí los que ganan, pienso yo, son algunos personajes que siguen haciendo política en nombre de... Y pues, además de Mockus, podemos hablar de otros. Entonces yo creo que el asunto es más complicado. Yo creo que esa pregunta me lleva a decir, cuando a uno le hablen de cultura,
hay que conectar las neuronas. Es toda esta charla lo que les he dicho es, cuando a uno le hablen de cultura, conecte las neuronas, no las desconecte, porque no hay que bajar la guardia frente a conceptos que tienen esa aureola, y eso no quiere decir que la cultura entonces sea mala, o sea, no estoy diciendo que entonces, no, lo que estoy diciendo es, ojo, que eso es no es inocente el asunto, y nosotros somos agentes ahí. Yo, como antropólogo o como practicante de estudios culturales, soy experto. La gubernamentalidad opera desde el discurso de los expertos, desde los técnicos de la cultura. Entonces es un poquito por ahí. O sea, si fuera a reducir esta conversación a una cosa, lo otro es ruido. Conecten las neuronas cuando se enfrenten a un asunto de la cultura, porque les están hablando de cosas muy serias. ¿Alguien más? Bueno, mi nombre es Ricardo. Es la tercera vez que lo escucho y siempre es un placer poder provocador, apreciar. siempre sale con provocación. Bien, justo con lo último que acaba de comentar, digamos, los peligros de hablar de cultura desde la antropología sabemos que pues ya han sido debatidos bastante. Justamente en algunas clases de antropología discutíamos que cada que sale una nueva investigación seguramente va a salir una nueva perspectiva de cultura y seguramente existirá una nueva definición de lo que es cultura. Sin embargo, trayendo a colación lo que está sucediendo, pues no solo en México, sino en toda Latinoamérica, tenemos un grave problema, por ejemplo, de violencia, ¿no? Y es una violencia evidenciada por parte de, no sé, sí decirlo, del Estado, de los gobiernos, de los poderes hacia todos los demás. En ese sentido, justamente hablar, y desde el título, después de la cultura, discutir de nuevo la cultura, ahorita usted decía, hay que estar alerta por todo lo que implica políticamente hablando o inclusive subjetivamente hablando. Sin embargo, ¿cuál sería entonces, digamos, el paso para enfrentarnos justamente a todas las temáticas que nos implican, a todas esas problemáticas en las que nosotros como estudiantes de una maestría de estudios socioculturales o quienes venimos de la antropología, de la psicología social, de la sociología de la comunicación, etcétera? ¿Cuál sería entonces el reto para hacer frente a estas problemáticas que no solamente tienen que ver con una etnografía o no solo tienen que ver con una descripción reflexiva o crítica de lo que observamos, sino de una acción concreta para repercutir de algo en las realidades en las que nos vemos reflejados, ¿no? Claro. Bueno, cierto que por ahí dicen que hay tantas definiciones de cultura en la antropología como antropólogos intentan hacerlo, sí, incluso por allá en los años, no estoy haciendo una broma, por allá en los años 60 alguien se puso a contar y habían como 160 y Punta Crower y otra gente, y de los años 60 para acá mucha otra gente ha sugerido conceptos. Entonces sí hay como una inflación de definiciones y de discusiones de ese concepto en un terreno como la antropología, y eso me parece que hace parte como de lo que yo decía al comienzo, de que la antropología ha usado eso para cuestionar ciertas cosas, ha servido, o sea, no estoy diciendo que no haya servido, pero porque ha servido, pues tiene ese otro conjunto de problemas. Pero tu pregunta va en el sentido de, bueno, asuntos como la violencia, y asuntos como cuál es nuestra ética o nuestra posición, digamos, política como académicos, como ciudadanos, frente a esas problemáticas en América Latina. Mira, yo te confieso que para mí la violencia es un tema muy difícil de agarrar.
no porque no haya estado adentro del asunto, sino porque he estado adentro y la veo con otros ojos. Yo soy hijo de los barrios populares en Medellín, del sicariato, del tropel de los años 80, en esos contextos donde el asunto de la muerte, para no hablar de violencia, el asesinato, incluso no, ni siquiera la muerte, el asesinato era una cosa que hacía parte de la cotidianidad. Entonces, a mí me queda muy difícil pensar en la muerte o la violencia o el asesinato desde la posición, digamos, de exterioridad de que eso es malo. Yo no sé, o sea, yo no, te confieso, no tengo claridad ahí. Ahora, yo sí sé que el Estado, ningún Estado tiene derecho de ser autoritario y de ejercer violencia a sus ciudadanos. Ahora, también sé que todos los Estados hacen eso, sobre eso están edificados, o sea, sobre el asunto de ciertas arbitrariedades en nombre del bien común, ¿sí? Y esas arbitrariedades pasan por jerarquizar la población. Entonces hay una población que se puede matar y que es dispensable, y otra población que es el modelo de lo que hay que hacer. Y si a esa población le pasa alguito a alguno, entonces el Estado produce leyes, entonces los medios los sacan, se habla un montón de eso, pero en general hay una gran parte de la población de la cual yo orgullosamente soy, bueno, o era, ya me aburguesé, pero en la que, o sea, no contamos y no importamos y somos dispensables en el sentido fanoniano y somos masacrables, asesinables, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa pregunta yo no tendría una respuesta con respecto a la muerte y a la violencia. O sea, yo políticamente y visceralmente no tolero ningún ejercicio de autoritarismo del Estado frente a mí. Incluso esa es mi gran debilidad. Incluso un policía me para por ahí y me dice cualquier cosa y yo me voy enojando. Pero eso no significa que yo considere que lo social o el tejido social o la dimensión social pueda ser entendida como una ausencia de conflicto, menos aún como una ausencia de confrontación, de violencia y de muerte. No sé, entonces yo ahí tengo, porque además yo tampoco soy liberal, en el sentido de que, ay, qué maravilla, la sociedad debe ser un asunto de argumentaciones y contraargumentaciones, individuos libres. No, yo tengo mi tono y mi toque anarco también, donde el asunto es la gente privilegiada. Eso por las buenas de pronto no puede funcionar mucho, pero eso son cosas, opiniones personales. Ahora, lo que sí te puedo decir con respecto a tu pregunta es que yo creo que uno se plantea mal esa pregunta de ¿y entonces nosotros qué vamos a hacer? Nosotros como académicos. ¿Y el mundo? ¿Qué vamos a hacer en el mundo? Yo creo que hay un error cuando nosotros dividimos la academia como si no fuera el mundo versus el mundo real allá afuera. Se los voy a decir de una manera muy elemental y metafórica. Aquí voy a hablar de la derecha de manera metafórica. O sea, no hay que abandonarle a la derecha la academia, porque la academia hace parte del mundo. Tal vez no es la parte más importante, seguramente, pero ahí pasan cosas como la formación de gente. Ahí pasan cosas como que impunemente unas personas autorizadas circulan, sedimentan y producen ciertas representaciones del mundo. Y yo creo que ahí también hay luchas y disputas que dar. Yo creo que la academia hay que asumirla como el mundo y como una dimensión política importante del mundo. Ahora, yo creo que no tenemos que quedarnos ahí, pero no hay una fórmula de cómo conectar lo que uno hace en esa parte del mundo con otras partes del mundo. A mí, por ejemplo, me seducen cosas en mi país y en otros países para hacer intervenciones concretas.
Pero yo creo que no hay un asunto, o lo digo de esta otra manera, yo creo que eso de asumir un compromiso con un otro que es subalternizado, romantizado, idealizado, como una proyección judio-cristiana de la retórica salvacionista, es un problema que pasa por desconocer que las transformaciones se dan en el nosotros, no en relación con el otro. Entonces es por ahí que yo veo la relación de la ética y la política. Ahora, con respecto a la violencia, te confieso mi incapacidad, y de pronto las ideas que yo tengo son ideas que yo no debería ponerlas en público, porque yo soy hijo, además orgullosamente y felizmente y dolorosamente, de eso. Yo no fui sicario por falta de oportunidad, y no es una broma. Nada más es para hacer un comentario, una pregunta y participar un poquito en el debate, ¿no?, que se dio ahorita entre ustedes dos. Bueno, mi pregunta es porque mencionó usted que considera que donde hay violencia no hay cultura. Yo quisiera preguntarle en la noción del concepto de cultura, ¿en qué términos entraría para considerar que donde hay violencia no hay cultura? Por la cuestión, participando un poco con lo que hacía la pregunta el compañero, antecediendo a ello, por la cuestión de que recientemente, a finales del año pasado, se empezó a dar un movimiento en los hacedores de las políticas públicas para crear leyes donde se modifican algunos términos de la cultura, como por ejemplo, en específico, leyes que vayan en contra como de corridos o que provocan violencia, y que en cierta parte pudieran tener razón. Y también en otra cuestión, por ejemplo, con lo que usted comparte, bueno, hay personas que desde los barrios más humildes o las comunidades más humildes, que no han tenido una oportunidad de una cultura en cuestión de un sistema educativo, de niveles, ¿no?, del sector del sistema educativo estatal, pero han tenido, o sea, sus costumbres, ¿no?, que también al final de cuentas para los que estudian también es parte de la cultura que van desenvolviendo, y es donde empiezan, pues también, si hablo en específico de algunos corridos que a lo mejor se han ido transformando, ¿no? Eso es lo que me llama la atención en la cuestión, nada más de lo último que vino en una nota del periódico que se refiere a lo que comenta el compañero, de que en México era lo que le iba a comentar, o sea, a diferencia de Colombia, o sea, en México sí se está dando un poquito donde dice aguas, ¿no? O sea, como el foco de atención, porque quisiera quizás son algunos inicios de algunas transformaciones, ¿no? Entonces es un comentario y una pregunta. Perfecto. Mira, cuando decía ahorita que la violencia era ausencia de cultura, es el discurso de alguna gente con respecto a la violencia. Como antropólogo, yo puedo decir que es tan cultura pararse en el semáforo en rojo y no pasarse el semáforo en rojo, que es un ejemplo que suele usar Mockus, respetar la ley, ¿sí? Es tan cultura eso como pegarle una puñalada a otro. O sea, uno, para pegarle una puñalada a otro, como antropólogo, les puedo garantizar que entran en juego muchas cosas culturales. No se le pega una puñalada a cualquiera. Una puñalada no es un asunto que está en la naturaleza, hace parte de la historia, O sea, entonces yo soy de los que pienso que esa oposición de violencia como una ausencia de cultura es un problema de argumentación, no solamente de cómo se entiende la violencia, sino de cómo se está entendiendo cultura, ¿sí? Y que muchos políticos, periodistas, etcétera, etcétera, usan en Colombia ahí. Es la asociación de la violencia igual salvajismo, y el salvajismo es ausencia de civilización, por lo tanto no es cultura. Pero lo interesante de esa línea de argumentación tiene que ver con el hecho de que, y esto lo ha mostrado la teoría social y los estudios históricos concretos, si hay algo ensangrentado en este mundo es el proyecto civilizatorio moderno. La modernidad es
necesariamente un asunto de violencia. Un ejemplo concreto, en Colombia, por ejemplo, hay un trabajo de María Cristina Rojas que muestra cómo el deseo civilizatorio de las élites es el legitimador de genocidios, asesinatos, apropiaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender el colonialismo sino como un deseo civilizatorio profundamente producido o asociado con la violencia? O sea, la oposición violencia-civilización es una oposición, una falsa oposición